Hubo un tiempo en el que el califato abásida se había desmoronado. El vasto imperio islámico que una vez llegó a ocupar desde la India hasta la península ibérica se encontraba fragmentado. La península ibérica estaba fuera de control abásida. Egipto fue tomado por la dinastía fatimí y las fronteras del norte se encontraban bajo el control de Seljuk. Incluso parte del Levante y de Tierra Santa se perdieron ante los cruzados cristianos. La unificación de todos los musulmanes bajo una misma bandera se convirtió en un sueño muy lejano, pero aún hoy hablamos de esta era con enorme interés, como uno de los cambios más importantes acontecidos en la historia. La influencia de esta era aún conforma la idea de caballería y gloria en la cultura popular. Sobre ella se hacen películas, se escriben libros, se crean cómics, videojuegos. Desde niños a adultos rememoran esos días. Incluso después de casi 800 años, la leyenda de esta era tiene influencia en la geopolítica de Oriente Medio, y todo ello es sobre todo por el trabajo de una persona conocida como Salah ad-Din el Justo, el último gran sultán del califato abásida. Y más aún, Salah ad-Din fue el último sultán que tuvo un sueño y se atrevió a hacerlo realidad. El sueño de la unificación de la fuerza islámica, el sueño de recuperar el legado y el honor del califato, el sueño de que Jerusalén volviera a ser libre, libre de las cruzadas. Salah ad-Din no consiguió una victoria tras otra, como sí lo habían hecho otros grandes conquistadores. Él lo intentó, falló, persistió, aprendió de sus errores y volvió más fuerte. Era audaz, diligente e inteligente, aunque su reinado estaba lleno de contratiempos, traiciones y decepciones. Por eso Salah ad-Din era tan querido, porque no era como el típico héroe mitológico con superpoderes y tal. Al contrario, era un humano de carne y hueso. Él era un héroe, pero no porque él lo hubiese elegido, sino porque tuvo el coraje suficiente para serlo. Eligió llegar a ser el único. A medida que indaguemos sobre su vida en los próximos capítulos, veremos cómo este héroe se forjó con sufrimiento y coraje. Comencemos esta historia en el año 1149, con un niño de 10 años llamado Yusuf ibn Ayyub, jugando en el jardín de su casa. En ese momento oyó una llamada desde el minarete de la mezquita. La llamada anunciaba la llegada del sultán Zengid, Nur ad-Din Zengi, que volvía victorioso tras una batalla decisiva contra los cruzados en Edesa, pasando Edesa a formar parte de la dinastía islámica zangí. Ante tal noticia, la gente inundó las calles en una procesión victoriosa. La valentía y la alabanza de Nur ad-Din estaban en boca de todos. El joven Yusuf también se unió a la celebración, y en ese momento se producía un cambio en la mentalidad del joven Yusuf, ya que luchando contra los cruzados y recobrando la gloria perdida de los musulmanes, encaminará el curso de su vida. El joven Yusuf creció y un día empezó a ser reconocido como Salah ad-Din. A los 15 años, Salah ad-Din se mudó a Damasco con su familia para terminar sus estudios. Damasco era entonces la capital de la dinastía zangí, trono de Nur ad-Din. Salah ad-Din entró en una madrasa en Damasco. Podemos imaginarnos la madrasa como un instituto de la era moderna. En ella, Salah ad-Din comenzó a aprender geometría, álgebra, geografía, al igual que el Corán y otros campos de estudios islámicos. Al mismo tiempo pasó a estar bajo la tutoría de su tío, Asad ad-Din Shirkuh, el cual era general bajo el mandato de Nur ad-Din. Era un hombre de gran constitución, un guerrero endurecido por las batallas. Perdió un ojo en una de ellas, y por ello usaba un parche, el cual le aportaba una apariencia y carácter imponente. Bajo la tutoría de su tío Shirkuh, Salah ad-Din comenzó a aprender táctica militar y esgrima. Tras completar su entrenamiento, Salah ad-Din pasó a formar parte del batallón de Shirkuh y realizó el servicio militar en la armada zengí. Había llegado el momento de que Salah ad-Din estuviera al servicio de su héroe de la infancia, Nur ad-Din. Mientras tanto, en Egipto había surgido un fuerte enfrentamiento entre dos visires del califato fatimí. Los fatimíes eran una dinastía chií y los abásidas eran suníes. Ambas dinastías históricamente fueron rivales entre sí. Pero volvamos a Egipto, donde dos visires rivales entre sí intentaron tomar el control de Egipto, Sharwan y Dirgham. Sharwan fue expulsado fuera de Egipto por su rival Dirgham. Entonces Sharwan pidió ayuda a Nur ad-Din. En 1163
Nur ad-Din envió un ejército bajo el mando de Shirkuh a Egipto. Salah ad-Din se unió al batallón, comandado por su tío. Hasta este momento Salah ad-Din no había tenido un papel especial, pero los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir revelaron la que sería su primera gran lección en táctica militar y política. Así que veamos qué sucedió para comprender a qué escenario se enfrentaba Salah ad-Din. Con la ayuda de la destreza militar de Shirkuh, Sarwan fue reinstaurado como el gran visir de Egipto, y Shirkuh llevó a su ejército cerca del Cairo para apoyar la autoridad de Sarwan. Pero pasado un tiempo, la presencia de un ejército suní en el corazón de la dinastía chií comenzó a generar fricciones políticas en la corte fatimí. Sarwan fue muy presionado para expulsar al ejército zengí fuera de Egipto, ya que él mismo había sido quien lo había invitado. Y sin el apoyo de ese ejército no sería posible mantenerse en el poder. De modo que Sarwan comenzó a negociar con un nuevo aliado. Entre la frontera del Egipto fatimí y el levante zengí se encontraba el reino de Jerusalén, un estado cruzado bajo el reinado de Amalrik. Sarwan estableció una alianza secreta con Amalrik y trazó un plan para atacar al ejército zengí desde ambas partes. Shirkuh y su ejército se encontraban en un lugar llamado Bilbeis cuando fueron atacados por Amalrik desde el noroeste y Sarwan desde el suroeste. Esta traición puso al ejército zengí en una situación crítica, ya que no eran lo suficientemente fuertes como para romper las líneas de los cruzados y replegarse a Siria, y tampoco podían volver al Cairo por la traición de Sarwan. Sin otra posibilidad de salvar a su ejército, Shirkuh envió un mensaje de auxilio a Nur ad-Din, quien se enfureció por la traición. Él había enviado a su ejército de buena fe para ayudar a su aliado en Egipto, pero ese mismo aliado había trazado a su vez un plan para destruirlos con la ayuda de los cruzados. ¿Cómo se había podido atrever Sarwan a traicionar la confianza de Nur ad-Din? Nur ad-Din era un gobernante muy astuto que no actuaba con prisas, y su principal objetivo en ese momento era salvar a su general más importante y a su ejército. No podía permitir que su ejército fuera destruido por los cruzados, y si eso significaba no poder vengarse en ese instante de la traición de Sarwan, así sería. Ya habría tiempo después para hacer justicia. Nur ad-Din no podía enviar refuerzos a Egipto para ayudar a Shirkuh, ya que llevaría demasiado tiempo y temía que Shirkuh no fuera capaz de sostener al ataque enemigo durante mucho más tiempo, de modo que ideó un plan para detener la campaña de Amalrik en Egipto. Nur ad-Din formó una fuerza de choque y atacó el condado de Trípoli, el cual no tiene nada que ver con la actual capital de Libia. El condado de Trípoli era otro estado cruzado aliado de Amalrik. Así que cuando Nur ad-Din atacó Trípoli, Amalrik tuvo que frenar su avance en Egipto y mandar parte de sus tropas a defender Trípoli, lo cual dio a Shirkuh una vía para desplazar a su ejército hacia Siria y así poder salvarlo. Y aprovechó la oportunidad. El ejército zengí se pudo salvar, pero tanto Nur ad-Din como Shirkuh no olvidarían la traición de Sarwan, porque confabular junto con los cruzados contra hermanos musulmanes no podía quedar impune. Esperaron a que llegara el momento oportuno, oportunidad que se dio en el año 1168, cuando Amalrik rompió su alianza con Egipto y atacó el Cairo. Amalrik siempre tuvo sus ojos puestos en Egipto, no solo para expandir su territorio, sino también por su vasta riqueza. El débil gobierno de Sarwan le dio la oportunidad perfecta para atacar y así Amalrik reunió su fuerza naval. Navegó hacia el Cairo a través del delta del Nilo. Egipto estaba demasiado débil para defenderse bajo el gobierno de Sarwan, así que el califa fatimí al-Adid suplicó a Nur ad-Din que rescatara a Egipto. Este era justo el momento que Nur ad-Din estaba esperando, el momento que estuvo esperando pacientemente durante años, el dulce sabor de la venganza. Finalmente iban a poder ajustar cuentas. Si ellos entraban en Egipto como una fuerza de liberación, tendrían el apoyo del pueblo egipcio para destituir a Sarwan y como extra también podrían vencer a los cruzados en otra batalla más. De modo que los zengí bajo la dirección de Shirkuh marcharon a Egipto. Salah ad-Din se unió también a la expedición, esta vez como comandante de uno de los batallones del ejército. Los zengí y los cruzados se encontraron cara a cara en un lugar llamado Al-Babein, al oeste de Giza, cerca de la frontera del desierto con el Nilo. Los zengí eligieron este lugar intencionadamente por una ventaja estratégica que se volvería obvia más tarde durante la batalla.
Por el momento, Salah ad-Din había tomado el control del ala derecha del ejército y Shirkuh el central. El ejército de los cruzados era más numeroso y más fuerte en armamento que el de los zengí, de modo que Shirkuh y Salah ad-Din comenzaron a planear la estrategia que iban a seguir para inutilizar las ventajas de los cruzados y diseñaron un plan ciertamente ingenioso. Salah ad-Din personificaría el comando central del ejército y fingiría que sus soldados eran el contingente central. Shirkuh no sacaría todas sus tropas en el campo de batalla y escondería una parte detrás de las dunas, en el desierto. Como los cruzados desconocían el plan, cargaron con toda su fuerza hacia el comando central de los zengí y ese fue el momento para el que se había preparado Salah ad-Din durante toda su carrera militar. Si no podía vencer al enemigo por la fuerza, lo haría por medio de la estrategia. Tal y como planearon, Salah ad-Din ordenó una retirada fingida y dirigió a su ejército de vuelta al desierto. Los cruzados fueron tras Salah ad-Din y cayeron en su trampa. La caballería tan pesada de los cruzados perdió su ventaja en el empinado y arenoso terreno, ya que no se podían mover con rapidez, mientras que la caballería ligera de los zengí se movía mucho más rápido en el mismo terreno, ganando la ventaja que habían logrado los cruzados. Sus líneas se rompieron y la batalla se fragmentó en pequeñas escaramuzas en vez de un único ataque central. Shirkuh esperó a ese preciso momento para lanzar sus tropas de reserva y volver a la ofensiva. A la par que Salah ad-Din volvía con sus tropas y lanzó un contraataque desde el otro lado. Atrapados entre las dos ofensivas, el ejército cruzado fue derrotado por completo, siendo esta la primera señal del ingenio estratégico militar de Salah ad-Din, saboreando su primera victoria contra los cruzados. Desde ese momento en adelante, Salah ad-Din no sería un mero espectador, sino que tendría un rol activo. El joven, inspirado por las historias de ataques victoriosos contra los cruzados, era capaz de vencerlos ahora por sí mismo. Acompáñanos en el próximo vídeo explorando los primeros años de la administración de Salah ad-Din y su carrera militar, cómo llegó a ser un gran visir, cómo protegió a Egipto de otro ataque de los cruzados, cómo fortaleció a la nación y cómo llegó a convertirse en sultán de Egipto. Salah ad-Din, parte 2. Vientos de cambio. En la calle principal del Cairo, la gente se agolpaba a ambos lados para celebrar la victoria de los musulmanes contra los cruzados. El victorioso ejército zengí marchaba hacia el palacio real del califato fatimí. La gente gritaba de alegría y cubrían a los soldados con flores. A la cabeza del ejército marchaba el general Shirkuh y justo detrás de él cabalgaba Salah ad-Din, el joven héroe con la cabeza bien alta, lleno de orgullo y honor. Pero poco sabía de los acontecimientos que sucederían en los siguientes meses. Una vez que Shirkuh y sus comandantes alcanzaron la corte fatimí, el califa al-Adid los saludó con gran alegría y generosidad. Ofreció a Shirkuh el puesto de gran visir de Egipto. Shirkuh aceptó sin dudarlo al instante, pero sin olvidar la traición de Shawar, y sabía perfectamente que si dejaba a Shawar libre, volvería a conspirar contra ellos otra vez, de modo que la primera orden de Shirkuh fue arrestar a Sharwan y ejecutarlo. Esto también fue un aviso para todos. Cualquiera que se atreviese a ponerse del lado de los cruzados, este sería su final. Shirkuh era un hombre que disfrutaba de la comida y organizaba frecuentemente fiestas lujosas para sus invitados. En una ocasión, tras festejar una larga comida, Shirkuh se sintió enfermo. La enfermedad pronto empeoró y Shirkuh murió tan solo 2 meses después de ser nombrado visir. Salah ad-Din perdió a su querido tío y mentor de confianza. Ahora tenía que continuar por su cuenta sin la ayuda y guía de Shirkuh. Mientras Salah ad-Din lloraba la muerte de su tío Shirkuh, los líderes o emires de las diferentes facciones y grupos militares, tanto del lado fatimí como del zengí, comenzaron a discutir sobre quién debía ser el próximo visir de Egipto. Los fatimíes querían a un visir débil para que no pudiera tener mucha influencia política, ya que elegir a un fuerte visir suní no mostraría al califato chií especialmente poderoso, mientras que los zengís proponían un líder fuerte como visir para poder tener una sólida influencia en el califato fatimí y en su política interna. Las discrepancias duraron varios días hasta que un día un mensajero llegó a la corte, trayendo con él una carta de Nur ad-Din. En la carta, Nur ad-Din recomendaba a Salah ad-Din como sucesor de Shirkuh y pedía al califa al-Adid que nombrara visir a Salah ad-Din.
Después de todo, la familia de Salah ad-Din había ofrecido un gran servicio durante muchos años, tanto a Nur ad-Din como al-Adid. Los emires fatimíes apoyaron este nombramiento, ya que pensaban que Salah ad-Din era un hombre joven sin experiencia y que fracasaría con facilidad en su nuevo puesto como visir. Por otro lado, los emires zenguíes habían visto el liderazgo de Salah ad-Din en el campo de batalla y creían que podían confiar firmemente en sus habilidades, así que ellos también estuvieron de acuerdo con la propuesta. Y así fue entonces. Incluso más adelante Salah ad-Din llegó a ser, de hecho, legislador de Egipto, el gran visir del califato fatimí a la edad de 30 años, a comienzos de 1169. Salah ad-Din nunca había tenido tanto poder e independencia antes, pero todavía se encontraba en un tira y afloja entre el califato fatimí y el califato abásida por medio de Nur ad-Din, y como señalamos anteriormente, estos dos califatos, chií y suní, nunca fueron íntimos amigos, así que Salah ad-Din ahora tenía un problema de lealtad dividida. Como visir, debía lealtad al califato fatimí en Egipto, y a la vez como general de Nur ad-Din, le debía lealtad a la dinastía zengí y por tanto al califato abásida en Bagdad. Todo esto complicaba mucho a Salah ad-Din la posibilidad de hacer lo que él buscaba, ayudar a la gente, conciliar pueblos y liberar las tierras santas de los cruzados. Poco después de su nombramiento como visir, el conflicto político interno en Egipto comenzó a pesar mucho sobre Salah ad-Din. Intentó concentrarse en la reconstrucción de la nación egipcia, construyó varios hospitales y madrasas que eran como universidades según los estándares actuales, comenzó a invertir en mejorar las infraestructuras y las defensas de las principales ciudades de Egipto. Una tarde, Salah ad-Din se encontraba ocupado en su estudio, pensando sobre su plan para la nación. Entonces llamaron a la puerta con varios golpes fuertes. Salah ad-Din ordenó a la persona que entrara. Era Ali ibn Sufyan, el jefe de su guardia personal. Traía noticias graves. Algunos emires de Egipto habían decidido comenzar una revuelta y asesinar a Salah ad-Din en la oscuridad de la noche. Salah ad-Din ya sospechaba que no habría un completo apoyo de los emires de Egipto, que no querían un visir suní bajo el califato chií, pero nunca imaginó que conspirarían tanto como para asesinarlo. Salah ad-Din se entristeció. Solo había comenzado hace unos meses. ¿Qué había hecho para merecer tal traición? Pero controló sus emociones y actuó rápidamente antes de que los rebeldes dieran el primer paso. Ordenó a sus guardas que capturaran al principal conspirador, un alto oficial del palacio fatimí, que fue inmediatamente arrestado y ejecutado. Pero esto no fue suficiente para frenar la conspiración, ya que al día siguiente varios emires fatimíes, con casi 50.000 soldados, comenzaron una revuelta en diferentes partes de Egipto. Salah ad-Din se encontraba ante una guerra civil. Mientras el conflicto continuaba, el número de heridos y de cadáveres se iban amontonando. Después de varios meses de lucha, los emires rebeldes comenzaron a caer uno tras otro. Le llevó 6 meses a Salah ad-Din acabar completamente con la revuelta. No hubo piedad con los líderes rebeldes, o bien cayeron en el campo de batalla o fueron ejecutados. Fue una dura elección y lección para los emires egipcios. Nunca más nadie se atrevería a rebelarse contra Salah ad-Din en Egipto. Las rápidas y resolutivas acciones de Salah ad-Din salvaron a Egipto de una larga y sangrienta guerra civil, y con la lección bien aprendida comenzó a reconstruir su corte, nombrando a miembros de la familia amigos en los que pudiera confiar para los roles importantes del Estado. Aparte de eso, también nombró a gente basándose en sus habilidades y méritos, y no solo por su linaje e influencia. De esta manera, Salah ad-Din creó gradualmente un fuerte y leal círculo de confianza, lo que dio solidez a la posición política de Salah ad-Din en la corte fatimí. Ahora podría concentrarse de nuevo en la reconstrucción de la nación. Apenas pasaron 3 meses de paz cuando el desastre volvió a golpear la nación. Hacia finales de 1169, los estados cruzados del Imperio Bizantino reunieron fuerzas y enviaron una masiva flota naval para invadir Egipto. Se acercaban rápido para atacar una ciudad portuaria egipcia llamada Damieta. Salah ad-Din había estado trabajando en fortificar las fortalezas de diferentes partes de Egipto desde su llegada al poder, esperando un ataque de los cruzados, pero no esperaba que el ataque vendría desde el mar Mediterráneo. Pensaba que los cruzados tratarían de invadirlos por tierra, a través de la península Sinaí, tal y como lo habían intentado anteriormente, de modo que la principal fuerza de defensa se encontraba mucho más al sur de Damieta, lo que significaba que podría llevar mucho tiempo enviar refuerzos a la ciudad portuaria.
así que tenía que encontrar la forma de retrasar la invasión. Envió un mensajero al gobernador de Damieta pidiéndole que bloqueara la entrada desde el mar, para que la flota naval no pudiera atravesar la línea defensiva. Le escribió que los refuerzos se encontraban en camino. Simultáneamente ordenó a su ejército marchar a Damieta. Hasta recibir noticias de Salah ad-Din, los defensores de Damieta fortalecieron la defensa de la ciudad y levantaron una cadena de acero a través de la bifurcación del Nilo. Esto impidió que los barcos cruzados entraran al puerto desde el mar y lanzar el ataque. Los cruzados habían decidido bloquear la ciudad desde el mar, pero esto era exactamente a lo que se había anticipado Salah ad-Din. De este modo pudo enviar suministros fácilmente a la ciudad a través del Nilo, y los refuerzos podrían llegar a la ciudad desde el sur sin tener que enfrentarse al enemigo. Los cruzados se dieron cuenta de que no podían tomar la ciudad tan fácilmente como creían. Entonces comenzaron a realizar tácticas de asedio regularmente y desplegaron armamento de asalto para atacar la defensa de la ciudad. Construyeron catapultas, torres de asedio y balística, pero los defensores de Damieta fueron capaces de defender un ataque tras otro. Se mantuvieron fuertes gracias a que conseguían regularmente suministros de comida, armas y hombres. Incluso cada cierto tiempo, los defensores atacaban presionando las líneas frontales de los cruzados. En una ocasión, enviaron un barco en llamas por el río hasta la flota bizantina. Tan pronto como el barco alcanzó a la flota, los explosivos depositados del barco en llamas fueron detonados, causando una enorme explosión. 6 barcos de guerra bizantinos fueron completamente destruidos y otros sufrieron daños irreparables. En varias ocasiones, los defensores salieron fuera de los muros de la ciudad, atacando las líneas de asedio y destruyendo las maquinarias de asalto que golpeaban los muros de la ciudad. Tras varias semanas de intentos fallidos de conquistar Damieta, los cruzados comenzaron a quedarse sin comida y otros suministros. Su plan de lanzar un rápido y sorpresivo ataque a Egipto había fracasado totalmente. No había modo de continuar la invasión sin sufrir daños significativos. La guerra les iba a arruinar y las riquezas que planeaban saquear de Egipto estaban ahora fuera de su alcance. De modo que, tras 2 meses de intento de asedio a Damieta, los cruzados decidieron retirarse y dejar Egipto. Aunque el asedio a Damieta no había sido tan intenso como otras invasiones de los cruzados, el error de juntar fuerzas bizantinas y cruzadas para tomar un solo puerto egipcio fue un duro golpe para la moral de los cruzados. Esta victoria demostró la capacidad de liderazgo de Salah ad-Din y tuvieron que pasar otros 5 años antes de que Egipto tuviese que afrontar otro ataque externo. Salah ad-Din disponía ahora de los recursos y el apoyo en Egipto para continuar con su plan principal. No os perdáis el siguiente vídeo en el que veremos la consolidación del poder de Salah ad-Din en Egipto y su lucha por la unificación de las naciones musulmanas bajo la misma bandera contra los cruzados. Estad atentos.